Buenas tardes, nosotros somos el equipo número uno y esta es la presentación de nuestro producto integrador de aprendizaje. Introducción. En este producto integrador de aprendizaje realizamos una investigación sobre los siguientes aspectos culturales: estética, actitudes y creencias, religión, cultura materialista, educación, idioma y su organización social de distintos países que se nos fueron asignados, los cuales vienen siendo México, Estados Unidos, España, China, Sudáfrica, Perú e Israel. Se realizó un análisis de cómo sus factores culturales afectan en una negociación intercultural, puesto que es muy importante que en toda negociación, para que tenga buenos resultados, se tiene que llevar con respeto y establecer buenos términos. Así que al estar informado sobre la cultura de la otra parte, evitas ofender a la persona de alguna manera, al igual que logras una buena presentación. También analizamos el cómo un profesionalista mexicano o mexicana tendría que adaptarse al choque cultural en el proceso de una negociación interculturalmente con estos países ya señalados, para llevarla con éxito y respeto hacia la cultura del otro país, ya que la cultura mexicana es muy distinta a la de otros países y ciertas tradiciones o hábitos nuestros pueden no ser bien tomados hacia otros o incluso tomados como falta de respeto. Los valores éticos utilizados al realizar ese trabajo fueron la responsabilidad, ya que asumimos las consecuencias de las decisiones y acciones propias y cumplir con los deberes y compromisos adquiridos. Justicia, pues actuamos de manera imparcial y equitativa, respetando los derechos y necesidades de todas las partes involucradas. Respeto al reconocer y valorar la dignidad, diversidad y autonomía de las personas, fomentando un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo. Lealtad, al mantener fidelidad hacia los principios y valores de la profesión, así como hacia las organizaciones y personas a las que sirve. Confidencialidad, al salvaguardar la información confidencial y privilegiada de las organizaciones y personas, respetando la privacidad y la confianza depositada. Competencia profesional, al mantener y mejorar constantemente los conocimientos y habilidades y aptitudes necesarios para desempeñar de manera efectiva las funciones y responsabilidades propias de la administración. Integridad, al actuar con coherencia, ética y moralidad, evitando conflictos de interés y comportamientos indebidos. Colaboración, al fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y el apoyo mutuo para lograr objetivos comunes y promover el bienestar colectivo. Innovación, al estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones nuevas y eficientes para los desafíos organizacionales. Sustentabilidad, al considerar el impacto social, económico y ambiental de las decisiones y acciones, promoviendo el desarrollo sostenible y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y por último, la empatía, al comprender y atender las necesidades y expectativas de las personas, mostrando sensibilidad y consideración hacia ellas. Esta es nuestra contraportada en donde incluimos ciertas imágenes representativas de cada cultura que se nos fue asignada para este trabajo. Y empezamos con México. Estética. México es una comunidad políticamente imaginada con una profundidad prehispánica. En la historia de México se obtienen diversas manifestaciones culturales y expresiones estéticas que van transformando los espacios que habitan en los artistas. Los seres humanos primitivos lograron construir culturas de dimensión universal, como lo es la cultura maya en la selva tropical y la mexica o azteca en el Valle de México, la tolteca en Hidalgo, olmeca en el Golfo de México y zapoteca en valles centrales de Oaxaca. Estos pueblos establecen los puntos geométricos del espacio estético, el espíritu de la época precolombiana. La mitología es espacio y realidad humanamente construida con arquitectura, pintura mural, talla, escultura, cerámica, tejido y en algunos casos danza, teatro, música, canto y poesía. Religión. México es un país oficialmente laico. Contiene diversas religiones como lo es la religión católica, que es la que predomina y así sucesivamente cada día se van a adaptar más creencias. Religión católica. Esta religión impacta de tal forma que los mexicanos hasta la fecha siguen representando la pasión de Cristo y la celebración del Día de Muertos, ambos como un marco cristiano católico. Las celebraciones católicas son mayormente en el idioma español,
aunque existen algunas zonas donde se celebra misa en latín e incluso puede ser hasta en lenguas indígenas. Religión pentecostés. Esta se enfoca en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo sobre los cristianos. Esto se refiere a que, careciendo de una figura dogmática que les dirija, señalan al Espíritu Santo como dador de dones, hablar en lenguas, sanación y otros. En México existen derivaciones de esta religión y en muchos casos establecen principios diferentes, lo que hace que se encuentren tan segregados, generándose muchos movimientos alternos. La Iglesia Nacional Presbiteriana es la que cuenta con mayor cantidad de miembros. Bautistas. Desde 1864 los bautistas empezaron a ejercer gran influencia en todos los estados del país. A la fecha se han extendido por todo México y han formado sus asociaciones en todo el país. Desde sus inicios, a menos de 40 años posteriores, la Iglesia Bautista contaba con 150 iglesias en todo el territorio nacional. Presbiterianos. Los presbiterianos tienen su fundamento en la doctrina reformada calvinista. Dependen fuertemente de la Biblia y estudian mucho sobre ella. En México, tienden a ofrecer cursos y estudios sobre la Biblia a sus seguidores y fomentan que las personas en general la lean. Cultura materialista. El patrimonio cultural que tiene México no simplemente significa que es la herencia de nuestro pasado, sino también es nuestras expresiones en culturas vivas. Este mismo es el que nos caracteriza como mexicanos. El patrimonio cultural son nuestros vestigios, tanto hispanos como coloniales e históricos. Además, también lo son las leyendas y tradiciones, nuestros platillos tradicionales, la manera de hablar, las distintas lenguas indígenas, entre otros. Educación. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece que cualquier mexicano tiene el derecho de recibir educación. El Estado es el encargado de poder ofrecer una educación pública que se dé calidad, laica y sobre todo obligatoria. Educación básica. Esta tiene el carácter de ser gratuita y obligatoria para todos los mexicanos y se divide en tres niveles. Educación preescolar. Esta educación es para los niños de los 3 a los 5 años, todo con el fin de lograr motivarlos y desarrollar sus capacidades sociales y psicomotrices. Educación primaria. Se divide en 6 cursos. Conlleva, entre otras cosas, el aprendizaje de cálculo básico, conceptos elementales de cultura y alfabetización. Y educación secundaria. Se divide en 3 cursos y es para adolescentes de 12 a 15 años. En este nivel es con el fin de que los estudiantes decidan continuar sus estudios de educación media superior y superior. Educación media superior. A este tipo de educación también se le conoce como preparatoria o bachillerato y corresponde a la última etapa de educación obligatoria en México. Este mismo se cursa de los 15 a los 18 años y se divide en 6 semestres. Todo esto con la finalidad de que puedan lograr obtener un grado de nivel técnico o asimismo que puedan continuar con la universidad o educación superior. Educación superior corresponde al nivel universitario. Puede ser de carácter público o privado. Los diversos títulos que se pueden obtener en este nivel de educación son licenciatura o ingeniería, maestría, doctorado. Cada uno de estos títulos cuenta con un grado mayor de especialización en algún área determinada. Por lo tanto, el nivel más alto que tiene México en educación es el doctorado. Idioma. La lengua más hablada en el territorio mexicano es el español, aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos también reconoce como lenguas nacionales a las lenguas indígenas nativas. El gobierno nacional reconoce oficialmente 63 lenguas aborígenes, entre las que se encuentran el náhuatl, maya yucateco, zapoteco, mixteco, otomi, totonaca, mazahua y huasteco. Alrededor del 7% de la población habla por lo menos una lengua indígena. Organización social. La organización social mexica fue en la Mesoamérica cultural una de las más complejas. Así también lo fue su organización política. Dentro de la pirámide social, cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano del imperio. Así también las diferencias en los privilegios eran notorias. Las dos clases sociales que dividían a la estructura jerárquica del pueblo mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la gente del pueblo, es decir, los llamados pillis, nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía, y los macehuales, que no eran otros más que la gente del pueblo.
Dentro de estos dos grupos se desprendían otros más. Dentro de los pillis estaban los poctecas, quienes eran mercaderes privilegiados por el tlatoani. Jueces, sacerdotes y recaudadores también estaban dentro de este grupo, cuya principal función era el gobierno del pueblo. Estados Unidos. Estética. La base de la cultura norteamericana es la unión de una inmigración masiva proveniente de la práctica totalidad de estados y naciones europeas, con un núcleo anglosajón que nació de los primeros emigrantes llegados de Inglaterra. Con el paso de las décadas se fueron añadiendo aportes de otros lugares, sobresaliendo por número e importancia las comunidades judías, irlandesas e italianas. Otra columna básica del sistema cultural norteamericano es la de la población de origen africano, hoy tercer grupo étnico del país. También el influjo iberoamericano, especialmente el mexicano, es un ingrediente primordial en la idiosincrasia norteamericana. Grupos asiáticos y árabes componen hoy una nueva e importante influencia en una cultura que por origen y tradición siempre está abierta a nutrirse con nuevos elementos. Se podría decir que Estados Unidos es un conjunto de diversas tradiciones rurales y urbanas cuyos continuos contactos interculturales dieron como resultado nuevas y originales formas de expresión en todas las disciplinas. La predominancia norteamericana en la red sociocultural actual viene de su carácter de exportadora e importadora de cultura. Actitudes y creencias. Ese tan autopublicitado sueño americano es la base de una cultura caracterizada por su mezcla de individualismos. Pese a que las condiciones sociales nunca se llegaron a adaptar del todo a la máxima de puedes llegar a hacer cualquier cosa si te esfuerzas, la clase media trabajadora de los Estados Unidos consiguió crear un entramado de fuerzas individuales que puso las bases de la hoy llamada sociedad del bienestar. Estados Unidos es un país individualista que están a favor de usar la fuerza militar para mantener el orden en el mundo. Un país muy patriótico, el cual respeta y admira mucho al ejército militar y a todo aquel que forme parte de tal. Religión. La mayor religión que se practica allá es el cristianismo, seguido del catolicismo, pero también se encuentran las religiones de judaísmo, budismo, islam, hinduismo e incluso también está el ateísmo. Cultura materialista. Estados Unidos es famoso por la idea del sueño americano, pero también por el deporte, el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo. Son cuatro principales deportes que se juegan en el país. También la música, desde el pop y el rock hasta el jazz y el rhythm and blues. Los Estados Unidos de América tienen el segundo mayor mercado de la industria de la música en el mundo. Las artes son una muy importante donde se destacan el teatro musical, la danza, las artes escénicas, la moda y la fotografía. Estados Unidos es el hogar de algunos de los diseñadores de moda más conocidos y la ciudad de Nueva York, por su parte, es el hogar de Broadway, conocido por sus fantásticas obras de teatro. Educación. Los planes de estudio flexibles y los diversos tipos de instituciones que ofrecen educación superior se adaptan a una amplia gama de estudiantes, lo que les permite especializarse en una variedad de disciplinas académicas. Del mismo modo, para los niños, las instituciones de educación primaria y secundaria ofrecen una amplia gama de opciones y la mayoría de las escuelas se ubica entre las mejores de la educación mundial. El periodo escolar de los Estados Unidos dura 12 años, 5 años de primaria, primero al quinto, y otros 7 de secundaria, sexto al doceavo. Los alumnos de secundaria tienen 4 o 5 asignaturas y sus periodos de estudio son de 1 o 2 horas. Las escuelas ofrecen actividades extracurriculares como estar en una banda musical, en una orquesta o coro, en clubs, bailes, asambleas, en obras teatrales y deportes. La universidad por lo común no es gratis, tiene que pagar una carrera universitaria, pero hay muchas becas. La mayoría intenta entrar a las universidades privadas como las universidades que pertenecen a la Ivy League, las cuales son la Universidad Brown, la Universidad de Columbia, la Universidad Cornell, Dartmouth College, la Universidad Harvard, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Princeton y la Universidad Yale. Idioma. El mayor idioma que se habla es el inglés, pero existe una gran variedad de idiomas hablados en Estados Unidos, pues es un país con una gran diversidad. Entre ellos, los que más destacan son el español, chino, francés, alemán, tagalo,
vietnamita, italiano, coreano, ruso, polaco, árabe, portugués, japonés, francés criollo, griego, india, persa, urdu, cantonés, gujarati, gujarati, armenio. Organización social. Las estructuras sociales de Estados Unidos tienden a ser de naturaleza jerárquica, lo que significa que un grupo o individuo se encuentra más alto en la estructura que otro. Sin embargo, todas las estructuras en dicho país comparten una base cultural debido a un lenguaje, normas y valores comunes. Algunas de las estructuras más comunes son la familia, la religión, la clase social y la economía. Cabe señalar que esas estructuras dinámicas no pueden ser definidas por separado porque están entrelazadas entre sí y con las estructuras más pequeñas en la Organización Social de Estados Unidos. España. Estética. De entre los más de 1000 españoles entrevistados, el 70,8% relaciona la belleza con la naturalidad, seguido de conceptos como la actitud en un 59,3%, la subjetividad de 58,3%, la multisensorialidad no visual, sino que se percibe a través de todos los sentidos con un 54,7%, la cultura con un 53,6% y la belleza interior 50,5%. En lo que respecta a la cuestión de género, las mujeres vinculan la belleza con aspectos internos y abstractos como la felicidad y el bienestar individual. En lo que respecta al público masculino, pese a que se da una mayor importancia a la belleza exterior, centrándose en la cara, cuerpo y sexo, cada vez dan más importancia a los aspectos internos. Actitudes y creencias. España es un territorio que presenta gran variación sociolingüística. Precisamente la peculiaridad de que varias comunidades autónomas tengan situaciones de convivencia de lenguas muy diferentes entre sí, ha favorecido que la mayoría de los pocos numerosos trabajos dedicados a conocer percepciones y actitudes lingüísticas se centran en alguna comunidad bilingüe. Se puede decir que son muy escasos los estudios realizados a descubrir percepciones y actitudes de los españoles. Religión. El 98% de los españoles son católicos, aunque no todos participan en los ritos propios de la religión. El 2% que resta se divide entre las religiones judías e islámicas, que aún persisten en tierras españolas. Durante la Edad Media, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo convivieron como opciones religiosas sin distinción, pero desde la época de los Reyes Católicos y la Inquisición, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de los españoles. En España, la religión no está relegada a un asunto personal y privado, sin derechos específicos ni posibilidad de presencia en el espacio público. Al contrario, la religión católica sigue ocupando un espacio preponderante en el seno de la sociedad española. Cultura materialista. La cultura española es heterogénea debido a las circunstancias geográficas e históricas. A lo largo de los siglos, las memorias acerca de la conquista han sido moldeadas por diversos proyectos políticos, comenzando por aquellos que establecieron la nueva sociedad virreinal. Los habitantes de la Nueva España mediaron sus propias memorias de los eventos de 1519 a 1521 mediante textos, imágenes y artefactos. Educación. En España, la educación está financiada por el Estado y esta misma es obligatoria desde los 3 años hasta los 16 años, aunque los padres o tutores legales de cada alumno deben de cubrir con la mayoría de su material escolar, libros de texto, uniformes, etc. Existen tres tipos de escuelas. Uno, las públicas que son financiadas por el Estado. Dos, las privadas que son financiadas internamente. Y tres, las concertadas estas reciben parte del Estado y parte de manera interna. Los niveles que componen el sistema educativo son: uno, educación infantil. Esta va desde los 0 a los 6 años, aunque de los 0 a 3 años no es obligatorio, por lo tanto las familias deben de hacerse responsables de la mayoría de los gastos. Pero en el segundo ciclo, que abarca de los 3 a los 6 años, como es obligatorio por el Estado, existen opciones públicas o gratuitas disponibles. Educación primaria. Esta abarca de los 6 a los 12 años. Esta etapa es la que se conoce como colegio. Está dividida en 6 cursos académicos y tiene un objetivo: que los alumnos tengan una educación básica común. Educación secundaria. Esta etapa es de los 12 a los 16 años. Por ley, los alumnos deben finalizar los 4 años de esta etapa, pero si alguno repite el curso y tiene 16 años antes de concluir este periodo obligatorio, pueden abandonar los estudios si lo desea.
El objetivo que se tiene en esta etapa de secundaria es que los alumnos formen su propio criterio, que desarrollen competencias que los ayudarán como adultos y aprendan a trabajar en equipo. Cuando los estudiantes finalizan estas etapas de educación obligatoria, tienen la opción de seguro estudiante, un bachillerato o pasar a una formación profesional de grado medio. Solo los que terminan este nivel pueden acceder a la universidad. Idioma. En España coexisten 6 idiomas oficiales, los cuales son castellano, es la lengua más dominante de España y la única que se comparte con todas las regiones del país. Catalán es una de las 3 lenguas cooficiales de Cataluña, junto con el castellano y el aranés. Hay que tener en cuenta que en la actualidad en torno al 16% de la población de España habla catalán y el 8,45% lo tiene como lengua materna. Valenciano, hablada en la Comunidad Valenciana, España, y en el Carche, región de Murcia. Tiene la consideración de lengua propia según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Gallego, lengua romance del subgrupo galicio-portugués, hablada principalmente en la Comunidad Autónoma Española de Galicia. Además, está estrechamente emparentado con el portugués. Euskera. El euskera vasco o vascuence es la lengua europea aislada, ergativa y aglutinante que tiene su origen y se habla principalmente en Euskal Herria. Aranés, hablada en la Comunidad Valenciana y en el Carche. Tiene la consideración de lengua propia según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como otras lenguas minoritarias como lo es el austi- austuri- asturiano. Organización social. España es un Estado democrático, de derecho y de bienestar, con una economía de mercado. Es un Estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria. El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario. Es un sistema parlamentario por el papel central que tiene el poder legislativo o parlamento. La soberanía nacional corresponde al pueblo español, es decir, todos los ciudadanos son titulares del poder público y de él derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los ciudadanos de España participan en los asuntos públicos a través de los representantes que se eligen en las elecciones libres, universales, secretas y plurales. China. Estética. Esta cultura estética es un sistema multinivel integrado por diversas etnias y estructuras sociales que se manifiestan en la comprensión y transmisión de la cultura estética propia de la sociedad moderna. Actitudes y creencias. Es un conjunto de creencias y costumbres y expresiones artísticas que se extiende por un amplio territorio y que combina elementos transmitidos por cientos de generaciones con las creaciones de la actualidad. Es una de las culturas más antiguas del mundo y gran parte del pensamiento y costumbres fundados hace miles de años aún se conservan. La complejidad de esta cultura se debe no solo a su antigüedad, sino también al amplio territorio que representa, que incluye una amplia variedad de tradiciones, incluso idiomas, dependiendo de la provincia o incluso del pueblo. Religión. La religión es uno de los principales elementos de la cultura, ya que en muchos casos define no solo una forma de pensamiento, sino también incluye múltiples expresiones artísticas de fines rituales. Las principales religiones de China son budismo, aunque se originó en India, se extendió rápidamente hacia el este de Asia. Además de ser una religión, es una doctrina filosófica, ya que no sostiene la creencia en un Dios, sino en determinadas prácticas que llevan a un estado sublime. Confucianismo. Esa religión fue la oficial en China hasta el siglo VII y consiste en doctrinas morales y religiosas basadas en las enseñanzas de Confucio. Religión tradicional china. Es la religión politeísta, es decir, varios dioses, influida por el budismo, el confucianismo y la filosofía taoísta. Taoísmo es el sistema filosófico base de la cultura china, aunque tiene una rama religiosa, principalmente es una
filosofía que se plantea como un camino. Se basa en los escritores de los filósofos Lao Tse y Sun Xuanzi. El camino del taoísmo lleva a la inmortalidad, que en esta filosofía extendida como la autosuperación del propio ser en armonía con su entorno. El símbolo del taoísmo es el yin y yang, que representa la dualidad que se aplica a todo lo existente del universo. El yin es lo femenino, la tierra, la oscuridad y la pasividad. El yang es lo masculino, el cielo, la luz y la actividad. Cultura materialista. La gastronomía es una parte fundamental de la cultura china, ya que es una herencia que continúa transmitiéndose desde hace cientos de años. Además, está íntimamente relacionada con la filosofía y medicinas chinas. Toda comida china debe contener fan, cereales como el arroz, y cay, la verdura y en general todo lo que acompaña a los cereales. Por lo tanto, el plato resultante puede considerarse yin, femenino, si es tierno y rico en agua, como las frutas y las verduras, o yang, masculino, si se trata de platos fritos especializados a base de carne. Las comidas sólidas se comen con un par de palillos y las sopas se comen con una cuchara de fondo plano, tradicionalmente de cerámica. Literatura china. La historia de la literatura china se remonta al siglo XVI a.C. y abarca una gran amplitud de géneros, de prosa y de poesía. Ya desde el siglo V después de Cristo se tiene testimonio de obras de crítica literaria. Además, los textos de filósofos como Confucio, Lao Tzu y Sun Tzu tenían un valor no solo intelectual, sino también estético. Entre los libros clásicos chinos se encuentran el libro de las mutaciones de Yi Jing y el arte de la guerra de Sun Tzu. La caligrafía. Es el arte de escribir los signos de un idioma. La complejidad y riqueza de la escritura china ha permitido desarrollar la caligrafía como una expresión artística propia que excede la literatura y combina la belleza visual con el significado de la palabra escrita. La caligrafía con pincel se escribe sobre papel de arroz o de seda, pero algunos de los caracteres que se utilizan actualmente tuvieron su origen hace más de 3000 años, cuando no se podía utilizar las formas estilizadas del pincel, sino que se escribía a través de sellos. Pintura china. La pintura china se caracteriza por su nivel de detalle sobre el papel de arroz. La pintura tradicional china surgió como una derivación de la caligrafía, por eso se destaca en su detallismo y utiliza los mismos elementos, pinceles, tinta y papel de arroz. Con respecto a su contenido, la pintura china suele representar pinturas de flores y pájaros, pinturas de paisajes, retratos y animales. Escultura china. A diferencia de los escritores y pintores, los antiguos escultores chinos son desconocidos en la actualidad. La escultura tradicional cumplía principalmente una función religiosa, por eso en su gran mayoría representa a maestros, deidades y próceres. La primera vestimenta tradicional china se denomina Hanfu y apareció por primera vez en el siglo II antes de Cristo. Era una túnica de seda que llegaba hasta la rodilla y una falda estrecha que se vestía por sobre la túnica y llegaba hasta los tobillos. Era usada tanto por hombres como por mujeres. Aún sigue utilizándose en celebraciones especiales. Festivales. Las costumbres y formas artísticas de una cultura pueden observarse en los festivales. En China se festeja en especial el Festival de Primavera, que señala el inicio del año nuevo lunar, fines de enero o principios de febrero. 2 semanas más tarde se festeja el Festival de los Faroles, con el que se conmemora a Buda. Educación. El Ministerio de Educación es el que gestiona la educación, la cual es gratuita y obligatoria para estudiantes de los 6 a los 15 años. Después de esta edad, los alumnos deben pagar tasas y realizar exámenes de admisión, lo cual lleva a un numeroso descenso de estudiantes en los niveles superiores. Asimismo, desde la infancia se le da gran importancia a la enseñanza de valor del trabajo duro, disciplina diaria y respeto a los mayores por edad y jerarquía. Con respecto al valor del trabajo, se enseña, por ejemplo, las matemáticas, no es porque no se tenga el talento, sino porque se necesita trabajar más en ello. La disciplina es un elemento fundamental dentro de la educación en China.
Los alumnos estudian más de 10 horas diarias. Las clases duran aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Sin embargo, después de la escuela vuelven a casa a continuar con tareas que llevan con varias horas. En muchas ocasiones hasta las 9 o 10 de la noche. Asimismo, los estudiantes de las grandes ciudades tienen clases adicionales, musicales, artísticas y deportivas. El respeto también es algo que se les enseña desde muy pequeños. Les hablan a sus profesores por la palabra maestro o maestra, seguido por su apellido, siempre con amabilidad y con agradecimiento de estar brindando el servicio de la enseñanza. Incluso se inclinan entre ellos. Gracias al trabajo, la disciplina y el respeto, es que ahora China se encuentra dentro de de los primeros lugares en calidad educativa en el mundo. Es importante señalar que el idioma extranjero tiene un gran peso dentro del país, del sistema educativo, por lo cual tienen 2 a 3 clases de inglés al día. En las escuelas de élite, los alumnos de quinto y sexto grado ya hablan inglés con gran fluidez. Desde la niñez se les ha enseñado que deben ser los mejores, no importa en qué rubro. Esto nos demuestra por qué los chinos han sido desde hace años líderes en la ciencia, la cultura y las artes. Idioma. El idioma oficial es chino y por lo tanto la lengua más extendida en su forma banalizada del chino mandarín. El mandarín es un conjunto de dialectos que comenzaron a conformarse en el siglo VI. La versión estandarizada se configuró a principios del siglo X para facilitar la comunicación de la población. Se basa en la forma de mandarín utilizada en la ciudad de Pekín de China. Organización social. Las organizaciones sociales forman parte importante de la vida política en la China actual. A la fecha, el país tiene cerca de 2.000 organizaciones sociales de carácter nacional, entre ellas unas 200 con planilla de organismo administrativo o institución pública y financiadas con asignaciones de la Hacienda Estatal. Las clases sociales chinas estaban integradas por una aristocracia dominante de las funciones políticas y religiosas por funcionarios del Estado o burocracia y por artesanos y campesinos. Perú. Estética. Perú es un país en donde la belleza está presente en su vida cotidiana, pero también en las manifestaciones artísticas y literarias. La belleza se conecta con la forma en cómo percibimos nuestro entorno y sentido nacional. Es un país en donde la belleza y lo estético está presente en la vida cotidiana, pero sobre todo en manifestaciones históricas, artísticas y literarias. Religión. La religión en Perú es una combinación de catolicismo y mitología andina, aunque en la actualidad entre el 75 y 81,3% de la población se identifica como católica. Los rituales y ceremonias practicadas tienen una influencia española e indígena. Los estudiosos de la religión aún debaten si esta práctica de la religión católica y andina debe ser estudiada como un proceso de función o creencias paralelas. Catolicismo en Perú. El catolicismo se introdujo en el Perú del siglo XVI por los españoles, pero en los últimos años diferentes iglesias se han ganado un espacio en el país. La más prominente es la iglesia evangélica. Mientras conversos evangélicos están en aumento, la iglesia católica todavía mantiene dominio sobre las opiniones y prácticas sociales, culturales y políticas. Cultura materialista. Este es un país lleno de historias, costumbres e increíbles tradiciones que perduran a lo largo de los años. Su riqueza andina se ve reflejada en cada pueblo, donde la sabiduría y herencia cultural es transmitida de generación en generación. Para continuar con el legado histórico, el Ministerio de la Cultura tiene como misión proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural de la nación. Perú posee un patrimonio cultural extenso y variado, debido a las grandes culturas que habitaron estas tierras. Por eso es el deber de todo peruano proteger su historia y la conservación de bienes tangibles que se ven reflejados en libros, piezas arquitectónicas y artísticas, asimismo la religión, danzas, lenguas, música y costumbres que son manifestaciones culturales reconocidas por los antepasados indígenas y afrodescendientes. Existen 6 tipos de categoría de patrimonio cultural de la nación. Uno, patrimonio material inmueble. Dos, patrimonio material mueble. Tres, patrimonio inmaterial. Cuatro, patrimonio cultural subacuático. Cinco, patrimonio industrial. Y seis, patrimonio documental. Educación.
Los colegios públicos y privados de nuestro país imparten al menos los primeros niveles posibles, es decir, inicial y educación primaria, que tienen su culminación en la educación secundaria. ¿Qué se entiende por educación obligatoria? No significa que los niños peruanos, por la buena voluntad del Estado, estén obligados a ir a la escuela. Aseverar que la educación peruana es obligatoria significa que los niveles educativos son insoslayables, están articulados de tal manera que no se pueden saltar bajo ningún concepto. Es decir, que para postular a la educación terciaria o superior es obligatorio haber cursado estudios secundarios y para acceder a la secundaria es obligatorio haber estudiado y aprobado antes la primaria completa. Las guarderías y nidos por lo general aceptan la asistencia de niños desde los 18 meses a 2 años de edad, quienes pueden incorporarse en cualquier época del año. La primaria tiene una duración de 6 años y es cursada por los niños de entre 6 y 12 años de edad. La secundaria dura 5 años y es cursada por jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. Todas las asignaturas son impartidas por profesores especializados. Los colegios bilingües desarrollan algunos cursos en el idioma extranjero. Idioma. Las lenguas del Perú engloban un conjunto de lenguas tanto alóctonas como autóctonas, es decir, históricamente originadas tanto fuera como dentro del territorio actual del Perú. En la actualidad existen comunidades estables permanentemente radicadas en Perú, en donde la lengua vehicular es alguna de estas lenguas. Castellano. El idioma más hablado es el español, que en Perú se conoce como castellano, ya que el 80,2% de los habitantes lo consideran su lengua materna. Lenguas indígenas. Aunque hubo más de 100 lenguas indígenas que aún se hablaban en la década de 1970, muchos están desapareciendo gradualmente. Organización social. El Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes y está conformado por tres poderes autónomos. Poder Ejecutivo. Está constituido por el presidente de la República, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Él simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental. Poder Legislativo, encargado de la elaboración de las leyes y de ejercer el control político a las acciones del Poder Ejecutivo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de Perú. Poder Judicial, institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. Su ejercicio funcional es autónomo e independiente en lo jurisdiccional. Asimismo, en el marco de un Estado unitario y descentralizado, el gobierno se estructura en tres niveles. Nivel nacional, con competencias de alcance nacional, comprende a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. El nivel regional, cuyo ámbito de gobierno son los departamentos a cargo de los gobiernos regionales. Y el nivel local, cuyo ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados. Israel. La estética en Israel es diversa y multicultural, con influencias provenientes de diferentes tradiciones y corrientes artísticas. Se aprecian distintas expresiones artísticas, tanto contemporáneas como tradicionales, que reflejan la rica historia y las diversas identidades culturales presentes en el país. Israel es una sociedad pluralista con una amplia variedad de actitudes y creencias. Existen diferentes perspectivas políticas, sociales y religiosas entre los israelíes, lo que refleja la diversidad de su sociedad. Se valora la educación, el trabajo duro y la cohesión comunitaria. Israel es un país con una importante presencia de religión en la vida cotidiana. El judaísmo es la religión predominante y tiene una fuerte influencia en la cultura y en la forma de vida de muchos israelíes. También se encuentran comunidades de cristianos, musulmanes, drusos y otras minorías religiosas. Israel tiene una cultura materialista en el sentido de que valora el progreso, la innovación y el desarrollo tecnológico. El país se ha destacado en áreas como la tecnología, la investigación científica y el emprendimiento, lo que ha generado un entorno propicio para la innovación y el desarrollo económico. La educación en Israel
Es altamente valorada y se le da una gran importancia. El sistema educativo es integral y abarca desde la educación preescolar hasta la educación superior. Se fomenta el aprendizaje académico, así como la promoción de los valores cívicos y la identidad nacional. El idioma oficial de Israel es el hebreo, que es hablado por la mayoría de la población. El árabe también tiene estatus oficial y es hablado por una parte significativa de la población árabe. El inglés se utiliza ampliamente como segundo idioma y es ampliamente entendido en diferentes sectores de la sociedad. La sociedad israelí es diversa y se compone de diversas comunidades y grupos étnicos, incluyendo judíos, árabes, drusos, beduinos, entre otros. Existen tensiones y desafíos en la convivencia entre estas comunidades, pero también se promueve la igualdad y se trabaja para lograr una sociedad cohesionada y pluralista. Es importante tener en cuenta que la cultura de Israel es rica y compleja, y estos aspectos mencionados son solo una descripción general que no abarca todas las facetas de la cultura del país. Si eres mexicano interesado en entablar negocios con una persona de Israel, aquí hay algunos aspectos clave que debes conocer. Uno, cultura empresarial. Familiarízate con la cultura empresarial de Israel, que se caracteriza por su enfoque en la innovación, el espíritu emprendedor y la determinación. Se valora la creatividad, la adaptabilidad y la capacidad de asumir riesgos calculados. Comunicación. La comunicación directa y franca es valorada en Israel. Los israelíes tienden a ser directos en sus interacciones comerciales y aprecian una comunicación clara y concisa. Prepárate para expresar tus ideas de manera directa y estar abierto a recibir retroalimentación. Relaciones comerciales. En Israel se valoran las relaciones personales y las conexiones comerciales. Es útil establecer una red de contactos locales y construir relaciones sólidas con tus contrapartes israelíes. Participar en eventos y ferias comerciales puede ser una forma efectiva de establecer contactos. Horarios de trabajo. El día laboral en Israel generalmente se extiende de domingo a jueves, siendo el viernes un día de descanso por el Shabbat, día sagrado judío. Ten en cuenta estos horarios para programar reuniones y comunicarte con tus socios de negocios israelíes. Negociación. Las negociaciones en Israel pueden ser energéticas y orientadas a la obtención de resultados. Es importante prepararse para negociaciones detalladas y estar dispuesto a comprometerse. La paciencia y la flexibilidad son importantes en el proceso de negociación. Puntualidad. Se valora la puntualidad en los negocios en Israel. Es recomendable llegar a las reuniones a tiempo y respetar los horarios acordados. Si te surge algún contratiempo, comunícate y avisa con anticipación. Conocimiento del mercado. Investiga el mercado israelí en el sector en el que deseas establecer tu negocio. Comprende las demandas, tendencias y regulaciones locales para adaptar tus productos o servicios al mercado israelí. Aspectos legales y fiscales. Familiarízate con las regulaciones legales y fiscales de Israel. Considera buscar asesoramiento legal y contable para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. Etiqueta empresarial. Infórmate sobre las normas de etiqueta empresarial en Israel, como los saludos formales y los intercambios de tarjetas de presentación. También es útil investigar sobre las costumbres y las sensibilidades culturales para evitar malentendidos. Idioma. Si bien muchos israelíes hablan inglés, aprender algunas frases básicas en hebreo puede ser beneficioso y apreciado. También considera contar con un buen intérprete si la comunicación se vuelve compleja.